Muy bien, y para ampliar precisamente estos temas del Suntrax y sus planes para las próximas semanas está con nosotros Saúl Méndez. Saúl, buenos días, bienvenido, un placer tenerte por acá. ¿Hay descontento dentro del sindicato en este momento ante lo que se está viviendo en el país? Vi algo del tema del alza de la luz, sobre todo, entre otras cosas, ¿no? Sin duda, en el sindicato y también en la población en términos generales hay descontento. Ajá. Por ejemplo, el incremento de la tarifa eléctrica, el pago que hay que hacer, no cabe duda, pues ha sido una situación en la que el pueblo va a ser esquilmado sus recursos una vez más. Esto debemos agradecérselo a los contratos leoninos con los cuales se privatizaron, por ejemplo, el IRRE, pero además como los gobiernos sucesivamente han venido renovando esos contratos y finalmente de lo que se trata es de engrosar los bolsillos de los empresarios, de las empresas transnacionales y sus socios nacionales en contra de la población panameña. Quiero decir que en este momento algunas veces han utilizado como excusa el incremento del alza del petróleo. El barril de petróleo en estos momentos, en los últimos 10 años, este es el menor de sus precios. Claro. Hoy. Y puede seguir bajando, ¿no? Las hidroeléctricas, por ejemplo, están a su máxima capacidad. Ayer veía una nota periodística que decía que en Fortuna estaban vaciando agua o estaba muy lleno el lago, entonces no hay ninguna justificación. La única justificación que hay es que quienes nos representan en gobierno y en el actual gobierno, pues están al servicio de los intereses del que más tiene y no al servicio de los intereses del pueblo panameño. Ahora, Saúl, han dicho que va a afectar a una parte mínima de la población este incremento, pero aún así causa daño entonces. Todos sabemos que eso es absolutamente falso, porque justamente en eso que llaman libre oferta y demanda, cualquier argumentación, hasta climática, sirve para aumentar los precios. Ejemplo, porque yo creo que hay que hablarle con ejemplos sencillos a la población. Tú vas al supermercado y compras, qué sé yo, cualquier artículo esta quincena y a la siguiente quincena está aumentado. ¿Qué ocurrió? No ocurrió nada más que el dueño incrementa eso de forma indiscriminada. ¿Los empresarios qué van a hacer? Porque a ese sí le subió la luz entonces y le pasa la factura. Los empresarios van a trasladar eso a todo lo que pueden hacer y los empresarios son los únicos que no se afectan de todo esto. Finalmente es el consumidor, es decir, el pueblo y sus pocos recursos lo que afecta a medidas de esta naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre con este problema que estamos teniendo en este momento? Como ocurre en la electricidad, ocurre en otros servicios de demanda de la población, pero también ocurre en los alimentos. Eso que llaman libre oferta y demanda es una forma de atracar el bolsillo de los panameños de forma indiscriminada y obviamente eso es lo que tiene esta situación enrarecida, que no hay justificación para que haya aumento en estos momentos de la tarifa eléctrica. ¿Ustedes van para la calle el 14? Bueno, hay dos actividades que hemos programado. La primera de ellas es el viernes, dentro de 3 días, la del 9 de enero, donde vamos a participar junto a Frenadeso para conmemorar el 51 aniversario de la gesta patriótica y revolucionaria del pueblo panameño por su territorio, por su canal. Así que vamos a estar desde la clínica esta pediátrica en el Marañón, ahí ahora hay una estación también del metro, de ahí nos vamos a aglutinar a las 8 de la mañana, saldremos al Instituto Nacional en marcha y del Instituto Nacional vamos al Parque Santana y vamos a concluir con un meeting. ¿Qué es importante rescatar en esto? Hace 25 años, un puñado de panameños, hombres y mujeres, de grupos de movimiento social, justamente salieron 19 días después de la invasión, el 9 de enero, a hacer sentir el reclamo de patria soberana, aun cuando el Estado estaba agredido, las tropas yanquis estaban aquí, los muertos del Chorrillo, todavía su sangre estaba fresquecita en esas áreas y otras donde asesinaron panameños indiscriminadamente el ejército norteamericano, salieron un grupo de panameños a hacer ratificar esa posición del 9 de enero. O sea, que se cumple el 51 aniversario del 9 de enero, pero también 25 años de que este puñado de dirigentes sociales salieron a las calles en protesta contra lo que ocurría en ese momento. Así que yo creo que eso es importante. El 14, entonces, hay una marcha que sale del Parque Porra a las 4 de la tarde. La dirigimos hacia la Presidencia de la República y ahí vamos a hacer sentir posiciones con relación a una serie de elementos que está viviendo la sociedad panameña en estos momentos de demandas insatisfechas y que por lo visto todo termina siendo promesas, posibilidades de que van a ocurrir cosas que no ocurren y obviamente este es un problema. El tema de la corrupción, por ejemplo, ahí lo denunciábamos en la conferencia de prensa ayer,
Cuando los planetas se alinean de los poderes constituidos de este país, del establishment, agarran y sientan a cualquiera en el banquillo del acusado y lo procesan. Pero cuando la población empieza a reclamar de igual manera, bajo los mismos parámetros legales, constitución y ley, el juzgamiento de magistrados por corruptos, entonces la Asamblea de Diputados se hacen los ciegos, los sordos y los mudos y no le dan proceso a algo que debieron haberle dado proceso exactamente igual como el caso del magistrado Moncada Luna, porque es el mismo procedimiento. ¿Qué significa eso? Eso significa que la justicia sigue siendo selectiva, que es cuando al Ejecutivo le interesa algo y con ello a la bancada que dirigen en la Asamblea de Diputados, obviamente entonces dan paso a lo que ellos quieren y no a lo que demanda la población. Esta manifestación entonces va a ser para demandar mejor justicia y el tema de la luz. Claro, y el tema, por ejemplo, del mal servicio del transporte, que sigue igual, el tema del agua potable, que tienen muchas comunidades que no hay agua potable, los temas que tienen que ver con alto costo de la vida, que sigue avasallando el bolsillo del pueblo panameño, a pesar de que el gobierno dice que hubo un ahorro de $63. No hubo ahorro. Eso no existe por ningún lado. Así que obviamente hay una serie de demandas insatisfechas a la población. Ahora, algunos que son dicen, las que reivindicamos. Algunos dicen que van solamente 6 meses. ¿Es tiempo suficiente 6 meses para demostrar hacia dónde nos encaminamos? Mira, primero se hablan de 100 días. Después ahora vamos por 6 meses. Dentro de poco iremos a 1 año. Y lo cierto es que hasta este momento lo que uno puede analizar es que las cosas siguen el status quo de siempre. Hace un rato, cuando empezaste el noticiero, veía el cuestionamiento que había con el nombramiento, por ejemplo, del magistrado de cuentas. Te iba a preguntar sobre eso, precisamente hablando de la Corte Suprema de Justicia, que fueron quienes eligieron a Alberto Cigarruista como nuevo magistrado del Tribunal de Cuentas. ¿Cuál es el punto que yo creo que todo el mundo resiente? Después de 10 años de haber sido magistrado en la Corte. Yo diría que el individuo, en este caso, del cual se señala Alberto Cigarruista, sería el menor de los problemas que tenemos. Yo diría que el problema que tenemos es que las cosas siguen exactamente igual. Tú puedes estar seguro, como está seguro la población panameña, lo deduce de forma legítima, y viendo las declaraciones del presidente tratando de justificar esto, que ahí estuvo la mano del Ejecutivo, como ha estado la mano del Ejecutivo en el Contralor. Bueno, el presidente Varela dice que había más de 30 candidatos. Bueno, es lo que siempre dicen, presenten papel, hay gente que de buena fe va a presentar papeles. Igual sucedió con el Contralor, ¿no? Se sabe quiénes van a ser. Lo del Contralor se sabía desde que el gobierno no había tomado posesión, ya sabía quién era el Contralor. Con más de 20 y pico candidatos ya, ¿no? Correcto, y lo nombra la Asamblea, pero ¿quién lo quiere? El Ejecutivo. ¿Qué significa eso? Eso lo ha hecho Varela, lo hizo Martinelli, lo hizo Mireya, lo hizo Martín. O sea, las cosas no cambian, las cosas de fondo no cambian. Y de allí la insatisfacción, a mi juicio, de la población en torno y el resentimiento que hay en la opinión pública con estos nombramientos, que son nombramientos que obviamente se manipula la forma de cómo designar a estos altos cargos en gobierno, y finalmente la gente ve que se repite lo mismo. O sea, que no hay tal cambio del que se habla, no hay tal transformación. De allí que nosotros venimos insistiendo una y otra vez de la necesidad de una constituyente originaria, autoconvocada, que asuma los 3 poderes del Estado, que redacte una nueva constitución y nuevas reglas del juego, porque de no ser así no va a haber transformación ni cambio, y finalmente la esperanza del pueblo se ve fumada, se ve estafada una vez más, como ocurre cada quinquenio. El problema que tiene la población panameña, y si tú quieres medir el gobierno, debe medirse, a mi juicio, no por individuos, sino por las demandas insatisfechas del pueblo. Estamos, por ejemplo, a 2 meses que empiecen las clases, y ya la ministra de Educación dice que no tienen la capacidad para resolver problemas de las escuelas. Alguien dirá, bueno, es que llevan 6 meses de gobierno. Bueno, pero ¿qué han hecho? Pues digan qué han hecho, por lo menos que todo el mundo sepa qué se hizo. Lo más seguro es que los estudiantes del sector público entrarán a la escuela en las mismas o peores condiciones en las que se encuentran en este momento. En salud, por ejemplo, las operaciones fueron suspendidas en el complejo hospitalario metropolitano en diciembre. Creo que hasta la fecha todavía eso no se resuelve. En demanda de salud, solo basta ir a los enfermos crónicos o ir al Seguro Social, hacer una nota periodística, y el pueblo dice, no hay medicina, no hay esto, no hay el otro. Entonces, frente a eso es que debemos juzgar a las autoridades, frente a las demandas insatisfechas de la población. Antes de que te vayas, hablando de corrupción y de juzgar precisamente, hay nueva procuradora, hay nuevo contralor, y se supone que vienen pues investigaciones muy severas, muy estrictas en este momento a funcionarios de gobiernos pasados.
¿Qué piensas tú de esto? Fíjate, no sé, vi en un periódico, no pude leerlo en su totalidad, pero creo que hacía referencia en el Panamá América sobre algo que había dicho la procuradora en función de Finmecánica, como que ya eso estaba cerrado en el caso en Panamá. La podredumbre de las estructuras del Estado es tan grande que hay una cosa que yo he llamado lavado judicial. ¿Qué significa el lavado judicial? Una figura más o menos comparada al lavado de dinero. Tú entras al sistema judicial, promovido por ti mismo o por alguien, finalmente te dan un sobreseimiento definitivo, ¿verdad? Y ya no puedes seguir siendo juzgado. O entras al sistema, pasas la procuradora, bajas al juez y el juez dice, bueno, aquí no hay causa de nada, quedaste sobreseído. Pero ¿cuál es la situación? La situación es que el pueblo llega a la conclusión que los maleantes de cuello blanco no les pasa nada en este país. Y eso es lo que ocurre usualmente con los maleantes de cuello blanco. ¿Y quiénes son los maleantes de cuello blanco? Los burócratas que han estado en gobierno en combinación con los empresarios en torno a estos problemas que hay. ¿Quieres decir entonces, ¿qué va a pasar con las investigaciones que tú, esta pregunta? En verdad, yo tengo serias dudas de que aquí pase algo, por muchas razones. Primero, las normas jurídicas que existen hoy son las mismas que existían ayer cuando la procuradora tomó el cargo, sentido figurado. Eso no ha cambiado. Y si no ha cambiado, obviamente las reglas que están planteadas ahí no van a permitir hacer investigaciones de la naturaleza que tú estás planteando. Por un lado. Ahora, ¿habrán show? Me imagino que sí. ¿Sentarán a alguien? Me imagino que sí. Pero ¿tú crees que los delincuentes de cuello blanco irán presos por los despilfarros de los recursos del gobierno pasado o de los gobiernos anteriores? No va a ocurrir nada. O sea que no hay cambios significativos. Prueba de esto es el caso Semi. Fue un gran caso de escándalo. ¿Quién estuvo preso? Todo el mundo está sobreseído. Por ponerte un ejemplo del gobierno pasado, el caso del florista, ya todo el mundo está sobreseído ahí. De Juan Hombrón, todo el mundo está sobreseído ahí. O sea que la justicia, la llamada justicia entre comillas, las normas que están creadas para que no pase nada, para que sea impune los actos de corrupción, pues no va a pasar nada. Habrá voluntad, pero no va a pasar nada. Veremos si estás en lo cierto. Bueno, yo diría que la práctica como criterio, la verdad, dirá dónde está la razón. Ojalá, yo quisiera estar equivocado, ojalá. Veremos entonces. Pero ya veremos que el tiempo transcurrirá y dirá lo mismo. Invito finalmente a toda la población a participar de las acciones. El 14 es un día importante, creo que la población debe hacer sentir su descontento frente a algunas medidas. Y el día 9 de enero, pues que es un día patriótico, es el día que nos crea patria para todos. Y creo que eso hay que resaltarlo enormemente. Saúl Méndez, secretario general del Suntrax, muchas gracias, por la visita y te esperamos por acá más adelante. Bien.